Buenas noches. Me acompaña la señora Gloria Guevara, a quien le agradezco mucho que esté en esta oficina. Muchas gracias por la invitación. Tiene la responsabilidad del despacho, se dice, es la secretaria de Turismo del gobierno mexicano. Gloria, ¿qué tanto viene reflejándose, qué tanto impactan los llamados de alerta que han hecho algunos gobiernos de los Estados Unidos para exhortar a sus paisanos a no venir a México? Si yo te digo que tuvimos un incremento de visitantes de ese estado en particular que generó la alerta. Texas sobre todo. Texas en particular, pero de todo el país hemos tenido un incremento en la cantidad de visitantes este año, y el año pasado de 145 nacionalidades, pues eso contesta un poco a la pregunta. O sea, ¿vienen muchos tejanos? Vienen muchos tejanos. De hecho, entre Texas y California son los dos estados que más nos visitan. ¿Pero qué no que han dado regiones, por ejemplo, Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, de Chihuahua, sobre todo la parte de Ciudad Juárez, en Baja California, los problemas que llegaron a ver en Tijuana, no intimidan a los estadounidenses? A los que vienen a los destinos turísticos, definitivamente no, porque si no, no tendríamos un incremento. Ahora, depende de la frontera, porque la frontera pues obviamente es muy extensa. Vemos en algunos lados un incremento y en algunos lados se mantiene, ¿no? Dependiendo del estado y de la frontera. Pero los que vienen a nuestro país, en los destinos de sol y playa, y se quedan aquí 5 noches, 7 noches, no los han afectado. Ahora, te voy a decir, tenemos dos retos, yo creo, en México. El primero es el reto que se está enfrentando y que se está avanzando. El combate a la narcoviolencia. El combate, y que hay una estrategia y ahí vamos, ¿no? Pero tenemos otro reto también, y es que cuando en Estados Unidos se habla de México, no se dice específicamente la población donde ocurre el incidente, se dice México. Sí, claro. Nosotros hablamos, por ejemplo, si algo pasa en Oklahoma o si algo pasa en Los Ángeles, pues tú no dices Estados Unidos, tú dices Los Ángeles, y eso quiere decir que puedes ir a Nueva York o puedes ir a Miami. Pues por supuesto que sí, porque tenemos conocimiento de dónde está ubicado y la distancia. El reto que nosotros tenemos es de alguna forma pues darles a conocer un poco mejor nuestra geografía y las distancias entre los destinos turísticos, sí, claro, y donde ocurren estos incidentes. Aquí pesa mucho la ignorancia que parece haber mucho, pues digamos, de las clases medias estadounidenses sobre lo que es el mundo, ¿no? Hay quien cree que venir a México es estar en un país muy cercano a Perú o a no sé dónde. Lo imaginan como un territorio, le decían, el traspatio de los Estados Unidos. Hay un gran desconocimiento, efectivamente. A mí, si te dijera la cantidad de veces que me han preguntado, secretaria, ocurrió esto cerca de la frontera, ¿es seguro ir a Cancún? Digo, bueno, pues imagínate. La frontera Cancún. Exactamente, a más de 1000 y tantos kilómetros de distancia, yo creo que es bastante seguro, ¿no? Pero hay una falta de conocimiento, entonces en eso nos hemos enfocado últimamente, en poner realmente en contexto nuestra geografía, y que cuando hablen de México, pues hablen exactamente, traten de comunicar de ¿Y qué tanto se refleja esto en el éxito, digamos, económico de la actividad turística? ¿El turismo qué representa para el país? Mira, el turismo en nuestro país representa casi el 9% del Producto Interno Bruto. Realmente es una actividad muy importante. ¿Es mucho? Emplea, pues es lo que nos dice INEGI. ¿Después de qué? Después, si hablamos, aquí, ojo, hay que hablar de dos cosas. Una cosa son los ingresos que tenemos. Si hablamos de los ingresos, el número 1 es el petróleo, después vienen las remesas y el tercero es el turismo. Y si consideramos también el turismo nacional y la contribución a nuestro Producto Interno Bruto y el crecimiento, de acuerdo a INEGI, casi el 9% es el turismo, que está muy alineado con lo que dice la OMT a nivel mundial. El turismo también es el 9%. Ahora, el turismo también es muy importante aquí relacionar en cuanto a empleo. 2.5 millones. Pero primero, como para entender el movimiento turístico, los turistas mayoritariamente son
¿Mexicanos o extranjeros? La mayoría son nacionales. ¿Son mexicanos? Sí, para dar... ¿Gasta más el mexicano en actividades turísticas en México que los extranjeros? Depende de la actividad. Es muy difícil generalizar. ¿Y por qué es difícil generalizar? Porque el mexicano sale, por ejemplo, mucho de fin de semana, los que van a visitar los pueblos mágicos, y lo que gastan en visitar un pueblo mágico... Hay 54 en todo el país. ¿Qué asustan ahí? ¿O sí, qué? no, son pueblos mágicos, son pueblos que ofrecen experiencias únicas que te vamos a invitar a que los conozcas. No, yo paso. Te vamos a invitar. Pero si vas el fin de semana, por ejemplo, te van a encantar, yo te garantizo. Si a vas ver, pueblos mágicos, ¿como cuáles? Como Valle de Bravo, como Malinalco, por ejemplo, como Bernal, aquí cerca en Querétaro, como El Chico, en Hidalgo. Son 54 pueblos mágicos que ofrecen experiencias únicas y son pueblos realmente únicos, son lindos, que tienen artesanías. ¿Quién? Hay un comité que los evalúa. Es realmente un poco complicado el proceso para la certificación. Y ahí llega el turista y sale convertido, ¿qué? ¿En coche? ¿O qué? No, llega el turista. Les hacen la magia, ¿no? No, estoy la magia es que salgas encantado y que descanses y disfrutes la experiencia y quieras volver. Esa es la magia. ¿Pero gastamos mucho los mexicanos en turismo o poco? Los mexicanos cuando viajamos gastamos mucho. Gastamos mucho no solamente en México, sí, también sino afuera, en el extranjero. ¿no? Gastamos Inclusive mucho. En el extranjero dicen que los mexicanos dejamos mucho más de lo que debiera ser de propinas. Sí, estamos acostumbrados a dejar buenas propinas, estamos acostumbrados a pagar bien por el servicio. Y el monto, así como para tener ideas. Yo sé, por ejemplo, que el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México supera los 20,000 millones de pesos. La actividad turística, ¿cuántos millones de pesos representa? Bueno, lo que te digo es, si hablamos de los ingresos que recibimos de los extranjeros, vienen divididos en dos áreas. En una área es los que se conoce como los que pernoctan, que se quedan en nuestro país por lo menos una noche, y ahí depende de cada nacionalidad. Por ejemplo, el estadounidense se queda en promedio 7 noches, el canadiense se queda 9 noches, el ruso se está quedando como 10, 12 noches, depende de la nacionalidad. Si consideramos todas las nacionalidades, cuánto gastan por lo que se quedan en nuestro país, pues está alrededor de $700, yo te diría, más o menos. Esos son los extranjeros. Hay que multiplicarlo por cuánta gente. Esos son los extranjeros que pernoctan. Los que pernoctan el año pasado fueron 22.7 millones de extranjeros que llegaron a nuestro país, casi 23 millones, ha sido la cifra más alta de la historia, y se quedaron a dormir en nuestro país. Entraron 2011. Una cantidad importante entraron por aire y otra cantidad entraron por tierra. Ahora, esos son turistas. Que 2 no por 7, 14 son como 140,000 millones de pesos. De acuerdo a lo que reporta Banco de México, por eso te decía, hay dos cantidades, ¿no? El que pernocta y después viene el excursionista. ¿Quién es excursionista, por ejemplo? El que llega en un crucero y se queda en Huatulco de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, ese no pernocta, ese deja, según Banco de México, en promedio $90 por visita, pero eso también cuenta como divisas. ¿Quién es otro excursionista? El que cruza la frontera, la norte, por ejemplo, va al dentista, va al doctor, va de compras, va a comer. A comprar gasolina barata. Exactamente, viene a cargar gasolina. Cigarros. Sí, y ese depende de la frontera, pero de acuerdo a Banco de México anda un poco más arriba de $30, como esto lo que gasta los que turista. pernoctan son los que gastan más o menos $700. Ese es el que nos interesa en crecer y ese es el que nos interesa de alguna forma que se extienda la estadía y que gaste más en nuestro país. Y ese es el que considera la Organización Mundial de Turismo para su ranking, ¿no? Y en el mundo de los países turísticos, o más bien, en la lista de países turísticos, que desde luego los hay muchos, México, ¿qué lugar ocupa? Estamos, de acuerdo al último ranking, dentro de los 10 primeros, exactamente. Si vemos las últimas cifras de la OMT... ¿Cuál es el primer país turístico? Por visitantes, Francia. Después viene Estados Unidos, tercero China, cuarto España, y así sigue la lista. México es el 10º de toda la lista. Entre 190 y tantas naciones. Un poquito más. Casi 200. Casi 200. Sí, porque acuérdate que hay muchos nuevos países después de todos estos cambios que ha habido, ¿no? Y México en sí mismo es como varios países, ¿no? Es decir, definitivamente. Oaxaca, Sonora parecieran eso que dices estar en distintos
inclusive continentes. Sí, bueno, nosotros tenemos, ya sabes, los 31 estados, es como si cada uno fuera un país diferente. El otro día hacemos una referencia, la distancia entre Tijuana y Cancún es muy similar entre Madrid y Moscú, por ejemplo. Y a veces uno pierde de contexto eso, viaja por toda Europa y ya ves que es muy sencillo comunicarse y conectarse, pero es como si estuviéramos entre todos nuestros estados. Francia puede caber casi en Chihuahua. Sí. O España. Sí, sí, sí. De hecho, y si a eso le suma la diversidad que tenemos, pues cada estado es como si fuera un mini país. Yo siempre hago referencia a eso, por la gastronomía, y lo que ofrecen, la experiencia es diferente. Si vas a Chihuahua encuentras algo muy diferente que en Hidalgo. Claro. O que en Quintana Roo, por ejemplo. Yo no resisto preguntar algo con respeto, pero ¿qué tanto puede abonar al turismo, a que vengan más turistas, la promoción que hizo el presidente Felipe Calderón, en que se le ve haciendo rapel, buceando y tal? ¿Eso nos convino o no nos convino? Definitivamente nos convino y muchísimo, muchísimo. ¿Lo dices porque lo sabes o lo dices porque trabajas con el presidente Calderón? No, te voy a decir, lo digo porque lo sé, porque acuérdate que yo vengo de la iniciativa privada. Sí. Yo ese programa de Royal Tour tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años. ¿Pero cómo sabes que se refleja en que sí venga más gente? Pues por la cantidad de gente que nos ha visitado buscando los lugares que filmó el presidente. Porque el presidente filmó lugares, por ejemplo, exóticos diferentes. Te voy a decir, no sé si has visto la película, pero en la película sale la pirámide de Chichén Itzá, donde son 91 escalones. Hay gente que hoy va a Chichén, cuenta los escalones y hace referencia a eso. Las ballenas, por ejemplo, hubo un incremento este año en las visitas en Baja California Sur. Tenemos el sótano de las golondrinas, de hecho tuvimos hasta una celebridad allá en Chiapas. En Xilitla. No, el sótano de las golondrinas está en San Luis Potosí, cerca de Xilitla. Y ahí estuvieron hace poco. ¿El sótano de las golondrinas? El sótano de las golondrinas. ¿Qué es eso? El sótano de las golondrinas, ¿no conoces? Está cerca de Xilitla, en San Luis Potosí. Yo conozco un superhoyo en Chiapas. En Chiapas. ¿Cuál es el que conoces? Que salen cientos o miles de pájaros y se avientan hasta en paracaídas. No, pero ese es otro sótano, ese no es el sótano de las golondrinas, ese es otro se llama sótano. De otra manera. Ese es otro sótano, Yo sí. le quiero pedir a Gloria Guevara que permanezca en esta oficina porque vamos a hablar de los centros turísticos de México que se volvieron elefantes blancos. ¿Te parece? Y permanece unos momentos aquí. Muchas gracias, Gloria Guevara, secretaria de Turismo. Muchas gracias. Aquí continúa con ustedes mañana. Mañana nos vemos aquí en El Asalto a la Razón.